tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Quantum dentro de la plataforma de Binance para hacernos con este criptoactivo en nuestra cartera y poder comprarlo de la manera más fácil, sencilla e intuitiva posible dentro del exchange de Binance. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital, y ahorrar este dinerito le va a venir muy bien a tu cartera para poder comprar otras criptomonedas dentro de la plataforma de Binance. También te voy a dejar una lista de reproducción que personalmente he diseñado en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece Binance, y te la dejo aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo y puedas realizar las inversiones que tú quieras a tu gusto en función de las rentabilidades que buscas y en función de la acepción al riesgo que tú tengas, ya que encontraremos productos flexibles, bloqueados o de alto riesgo dentro de esta lista de reproducción. Dicho todo esto, no te entretengo más, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro de la plataforma de Binance como vemos en mi pantalla, y bueno, en este caso vamos al grano directamente, nos vamos a la parte de mercados, y aquí en la parte de mercados vamos a tener seleccionado zonas y después vamos a tener seleccionado todo. Hoy, por lo que vemos, el mercado está a la baja en general, lleva varios días cayendo, y bueno, nosotros aquí vamos a encontrar categorizadas las criptomonedas en función de la capitalización en el mercado. Si por ejemplo hacemos scroll down, podemos encontrar la criptomoneda de Quantum, pero si no la encontramos de esta manera, en el buscador, aquí en la lupa, podemos poner QTU y aquí nos aparece Quantum, ¿vale? Nos aparece con un último precio de 9,17 euros, un intercambio en 24 horas de un menos 27,32%, que vaya tela marinera, y aquí nos pone la capitalización del mercado, que es 902,46 millones. Antes de darle a operar, te voy a dejar un vídeo aquí en las tarjetas en el que hablé sobre las comisiones y cómo reducirlas al máximo dentro de la plataforma de Binance. Esto nos merece la pena, ya que si vamos a operar, comprar, vender, etcétera, nos merece la pena tenerlas lo máximo reducido posible para ahorrar dinero, y esto es muy importante. Venga, vamos a darle ahora a operar. Dicho esto, y se nos abre una nueva pestaña donde vamos a ver primero un gráfico interactivo, un libro de órdenes con todas las órdenes que se están ejecutando, y luego nos va a dar la opción de realizar una orden. Ahora, en cuanto se cargue, aquí nosotros vamos a ver un gráfico de velas japonesas, como estamos viendo. Se está produciendo ahora mismo un retroceso en directo, que esto la verdad es una caída tremenda, y aquí nosotros podemos elegir la temporalidad en la que vemos los gráficos, si los queremos ver en un día, en 4 horas, lo que sea. Nosotros aquí vamos a tener un mogollón de opciones para poder personalizar los gráficos, si queremos añadir indicadores, el volumen, el MACD, si queremos dibujarlos, etcétera. Pero bueno, en cuestión, lo que nosotros queremos es comprar la criptomoneda de Quantum, y para eso nosotros tenemos que tener claro con qué vamos a poder comprar Quantum, con qué moneda vamos a poder comprar Quantum. Vale, para eso nosotros vamos a dejar el ratón sobre Quantum USDT, y aquí en la lupa vamos a poner QTUM otra vez para ver los intercambios posibles con el Quantum. En este caso vemos 4: Quantum Bitcoin, Quantum USDT, Quantum BUSD y Quantum Ethereum. Es decir, que solo vamos a poder intercambiarlo con estos 4 criptoactivos. Si tú, por ejemplo, tienes, yo que sé, Quantum Polkadot, no vas a poder realizar este cambio. Lo que vas a tener que hacer es pasar, por ejemplo, el Polkadot a Bitcoin y con el Bitcoin comprar el Quantum. O, por ejemplo, pasar el Polkadot o el Cardano, lo que tú tengas, a Tether, y con el Tether, con el USDT, comprar Quantum. De esta manera nos aseguramos poder comprar Quantum con la criptomoneda correcta. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que me preguntan: oye, ¿por qué no puedo comprar Quantum? No me deja. Bueno, pues eso es porque no tienes la moneda correcta. No todas las monedas nos permiten comprar esto. Si quieres aprender a intercambiar y a convertir criptomonedas dentro de Binance de manera eficiente y rápida, mírate este vídeo que te dejo aquí, que es muy intuitivo. Pero bueno, vamos a suponer que nosotros ya tenemos el Tether que necesitamos para comprar Quantum, ¿vale? Vamos a operar con este gráfico y vamos a prestar ahora especial atención a la parte de aquí de realizar una orden en el menú de la derecha, donde nos da la opción de comprar o de vender. En este caso vamos a comprar, ya que estamos interesados en hacernos con el criptoactivo de Quantum, y luego abajo nos da la opción de realizar una orden límite, una orden market, una orden stop limit o una orden OCO, que nos aparece aquí. En este caso vamos a trabajar con una orden market, que es la orden más simple de todas, ya que vamos a realizar una orden en directo o en precio real. Cuando le estemos dando a comprar Quantum, se comprará a este precio de aquí. Eso es lo que se denomina una orden a mercado, que cuando hagamos clic se compre a 11,16, 15, lo que ponga en el momento en el que hagamos clic. Si quieres aprender más en detalle sobre
sobre las órdenes limit, market o la orden OCO o stop limit, te dejo un video tutorial aquí en las tarjetas en el que las expliqué y las detallé en profundidad para entenderlas perfectamente. Es muy importante si estás empezando en el mundo del trading porque esto te va a ayudar mogollón. Bueno, vamos a hacer una orden market como he comentado y vamos a poner un total de 2.000 dólares si es lo que queremos gastarnos. Si nos queremos gastar más o menos, pues lo ponemos. Aquí nosotros estamos abiertos a gastarnos lo que queramos, pero bueno, en este caso yo no los tengo, no tengo 2.000 dólares. Si los tuviésemos y le damos a comprar Quantum, la cantidad de Quantum traducida a los 2.000 dólares con un precio de 11,191, pues se habría convertido y estaría en nuestra billetera todo este valor en forma de Quantum. Antes de ir a la billetera y enseñaros dónde hemos almacenado este Quantum que acabamos de comprar, os voy a enseñar a comprarlo desde el teléfono móvil y ahora volvemos. Tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso para hacernos con la criptomoneda de Quantum, lo primero que necesitáis es suscribiros a mi canal. Nada, fuera de broma, lo que necesitamos es tener la aplicación, que en este caso la tengo en el menú de abajo, así que hacemos clic sobre ella y se nos va a abrir el menú principal, que básicamente es esto. Nosotros vamos a tener que irnos a la parte de mercados, que lo encontramos también otra vez en el menú de abajo. Así que hacemos clic y aquí vamos a filtrar en la lupa de arriba y vamos a poner Quantum, ¿vale? Vamos a poner QTUM, que es básicamente el siglum de Quantum, y vamos a ver los intercambios que hemos visto antes, que hemos visto en el ordenador. Vamos a hacer clic sobre uno de ellos cualquiera, por ejemplo, el de USDT o el de Binance USD, me da igual porque tienen el mismo valor, así que hacemos clic sobre el de USDT, que es el mismo que hemos visto también en el ordenador. Ahora mismo se nos está cargando el gráfico donde vamos a ver todo un poco más compacto porque evidentemente estamos en el teléfono móvil, pero bueno, es básicamente lo mismo. Nosotros aquí vamos a poder hacer zoom, quitar zoom, movernos delante atrás, vamos a poder cambiar la temporalidad si es lo que queremos, añadir indicadores, si queremos añadir volumen, pues añadir el volumen, etcétera. Aquí nosotros vamos a ver también el libro de órdenes, pero bueno, es todo muy completo, ¿vale? Todo es lo mismo, solo que un poco más compacto, como he dicho, trabajando con el dedo y ya está. Aquí añadimos los indicadores, como he dicho antes, pues bueno, si queremos añadir uno o el otro, pero lo que nos interesa a nosotros es comprar. Vamos a darle a comprar abajo también y aquí se nos abrirá este menú, que también, como he comentado, es muy parecido, donde tendremos la opción de comprar o de vender y de realizar el tipo de orden que nosotros queramos. Como he comentado, vamos a hacer una orden market, es decir, a precio de mercado, que siempre que le demos a comprar en tiempo real estaremos comprando. Aquí podemos también introducir la cantidad de USDT que nosotros queramos. Si queremos introducir millones porque somos súper ricos, somos Warren Buffett o somos súper millonarios, pues lo introducimos. Le damos a comprar Quantum y evidentemente no me deja porque yo no soy millonario, siento defraudarte, no tengo millones de euros, pero de esta manera hemos aprendido a comprar a precio de mercado la criptomoneda de Quantum desde el teléfono móvil. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, ya hemos aprendido a comprar desde el teléfono móvil y ahora vamos a ver dónde encontramos el Quantum. Para eso vamos a cerrar esta pestaña de aquí y nos vamos a ir a la parte de billetera y vamos a ir a la parte de billetera Spot. Aquí en la billetera Spot es donde nosotros vamos a encontrar todas las criptomonedas que acabamos de comprar. Aprovecho para decirte que te suscribas porque este eructo va por todos vosotros. Bueno, como comentaba, aquí nosotros vamos a tener todas las monedas y criptomonedas que estén sin utilizar, es decir, que estén como en nuestra cartera, en nuestro bolsillo físico, pero bueno, esto es digital, ¿vale? En este caso vamos a diferenciar primero la billetera Spot de efectivo, donde encontraremos las monedas nacionales, como puede ser el euro, el dólar, los rublos, las coronas checas, todo lo que sea, las libras esterlinas, ¿vale? Todo lo que sea moneda nacional. Luego encontramos el balance de criptomonedas, donde vamos a encontrar las monedas, las criptomonedas que nosotros hayamos comprado en el mercado y que no estén invertidas, es decir, como si estuviesen en nuestra cartera, como si nosotros vamos al cajero, sacamos dinero y lo metemos en nuestra cartera. Pues aquí igual, nosotros compramos criptomonedas y aquí estarán las criptomonedas que nosotros hayamos comprado en el mercado. Si nosotros hemos decidido invertir las criptomonedas en los productos que os he dejado antes en las tarjetas, encontraremos estas monedas en la parte de tarjeta de billetera Earn, ¿vale? Aquí en la billetera Earn encontraremos todos los productos que nosotros hayamos contratado y todas las monedas que hayamos contratado en relación con esos productos. Por ejemplo, ahorros, pues si yo he contratado ahorros flexibles de BNB, pues aquí encontraremos el BNB. Si lo hemos contratado de VET, pues de BET, ¿vale? Aquí está. Pues de esta manera podemos encontrar las criptomonedas que nosotros tenemos invertidas dentro de la plataforma de Binance. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.